Bueno, buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy en nuestro tercer ciclo de seminarios organizado por la Sociedad Chilena de Física Médica, ¿ya? Hoy tenemos el honor de contar con otra de nuestras socias, socia fundadora, la profesora doctora Beatriz Sánchez Nieto, quien actualmente es profesora asociada del Instituto de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por lo cual, Beatriz, te agradecemos haber aceptado. Tu charla estaba dentro de las planificaciones originales, fue propuesta también por muchas personas, así que agradecemos tu interés de colaborar en esta instancia. El título del seminario del día de hoy es Modelo analítico de dosis periférica, implementación en el contexto clínico. Sin más, los dejo con la profesora Beatriz. Eh, Muchísimas gracias, Mauricio, por tu presentación. Y ya, sin más, voy a dar inicio para que no nos retrasemos demasiado. Al final va a haber un espacio, obviamente, de preguntas. He tratado de no poner demasiadas como fórmulas, sino que más bien quede la idea de cuál es el trabajo, bueno, el por qué hemos desarrollado este trabajo a lo largo de eh, varios años. Esto es fundamentalmente mi proyecto FOTDESIC, que dio inicio en el 2018, o parte de él. Y ya, sin más, entonces damos comienzo. Eh, Partimos entonces, esperar porque no sé cómo, tengo que pasar de diapositivas, ya. Planteándonos cuál es el problema que queremos resolver y consiste en conocer cuál es la dosis periférica. En principio, o sea, y en final, trabajamos en el desarrollo de un modelo que nos permitiera conocer cuál es la distribución de dosis por el campo para fotones y neutrones. El problema surge porque en una radioterapia con fotones todos sabemos que parte el haz de fotones del cabezal, estos fotones se van a dispersar en el interior del paciente, pero también va a haber fotones que se transmiten, eh, que son fotones de fuga o que se dispersan desde el cabezal. Y además, si este haz de fotones tiene una energía superior a 10 MeV, lo que va a ocurrir es que vamos a tener en principio neutrones que se van a generar en el interior del paciente y además neutrones que se van a generar en la cabeza, en el cabezal del acelerador. Cuando se hacen las simulaciones Monte Carlo de cuál es la distribución de neutrones rápidos, aquí a la izquierda tenéis un corte al nivel de la fuente. Se ve cómo esta distribución de neutrones rápidos decrece con el cuadrado de la distancia, es lo que esperaríamos, y a la derecha tenemos el espectro de estos neutrones que están en un rango entre 0,1 a 3 MeV. Ahora, estos neutrones rápidos que se generan en el cabezal inmediatamente sufren procesos de termalización en interacciones, sobre todo fundamentalmente colisionales, y estos neutrones se van termalizando en, digamos, toda la habitación, el búnker, y este sería el espectro de neutrones térmicos que tenemos. De nuevo, este es un corte de la distribución de neutrones térmicos a lo largo, a la altura de un corte al nivel de la fuente. Como vemos, es mucho más uniforme bueno, y es por eso, porque estos neutrones térmicos lo que están haciendo son colisionando en los distintos, fundamentalmente en el aire, con las paredes del búnker, y finalmente es como que tuviéramos un globo, que es todo el búnker lleno de neutrones térmicos, y este sería finalmente el espectro de fotones.
focalizar solamente en fotones. Eso significa que vamos a trabajar solo con energías inferiores a 10 MeV. Uno podría pensar, ya si quiero conocer la distribución de fotones, ¿por qué no fuera del campo de tratamiento, lo que se le llaman fotones periféricos? ¿Por qué no uso directamente el planificador, que es nuestra herramienta para calcular la distribución de dosis? Bueno, está claramente mostrado en la literatura. Aquí tenéis un trabajo de el grupo de MD Anderson por Rebecca Howell. Está publicado en el PNB del año 2010, donde muestran a 11,5 centímetros del borde de un campo de tratamiento que está entregado sobre un maniquí Atom, como digo, a 11 centímetros del borde del campo y para distintas profundidades a lo largo de ese punto. Ellos midieron la dosis con TLDs en el interior del maniquí y aquí está ploteado con respecto a la dosis que calculó el sistema de planificación. La línea roja es la diferencia entre ambos. Vemos cómo diferencias estamos hablando de 11 centímetros al borde del campo, diferencias del 70% no son para nada raras. Esto fue utilizando el algoritmo de planificación AAA del Eclipse. Otro trabajo, unos años un poquito después, en realidad lo fui buscando para ir considerando distintos algoritmos en sistemas de planificación, en este caso el Pinnacle 3, y este grupo, de nuevo, del NKI con David Followill y Stephen Craig, hacen un estudio con distintos planes de IMRT en distintos lugares, cerebro pediátrico, pulmón, mama, a distintas distancias del borde del campo, y sobre este mismo trabajo ellos plotean estas crucecitas rosas, corresponden al trabajo de Howell de unos años antes, y aquí lo que están representando es el porcentaje de error. De nuevo, llegamos que incluso a zonas relativamente cercanas, entre 10 y el 15% del borde del campo, el sistema de planificación nos arroja diferencias de entre un 40 y un 60% entre la estimación y la dosis medida. Complementando este trabajo, nosotros publicamos en el Medical Physics en el año, hace ya 4 años, un trabajo en el que hicimos de nuevo un estudio de cómo el sistema de planificación calcula estas dosis periféricas. Para este caso utilizamos el algoritmo de Monte Carlo implementado en el Mónaco. Aquí lo que se tiene es un plano, esto es una IMRT de próstata, y esto es lo que nos dice el planificador. Veis que la isodosis del 50%, más o menos está como por aquí, para que luego veamos cómo son las diferencias en dosis con respecto a lo medido. Esto es la medida de ese campo con el Octavius. Esta es la medida de ese mismo campo con una película, y el D es la diferencia relativa entre estos dos, y este de aquí, el E, es la diferencia relativa entre estos dos, donde nosotros siempre tomamos es siempre el cálculo menos la medida, de forma que cuando estos valores son negativos, quiere decir que el sistema de planificación está infraestimando la dosis. Son el mismo tipo de resultados que estos de aquí, lo que pasa es que ellos lo que hacen es que consideran la diferencia al revés, ¿ya? Es la medida menos el cálculo. Entonces encontramos que en realidad un poquito ha pasado el 50% de, de la isodosis de tratamiento, encontramos y diferencias que empiezan a ser mayores en valores absolutos del 20%, y que cuando las diferencias son con respecto a la película, incluso nos acercamos un poquito más a la isodosis del 50%. O sea, la conclusión, el sistema de planificación, como obviamente uno imagina, porque los sistemas de planificación no se han alimentado
con distribuciones de dosis tan lejos del borde del campo, ni tampoco considera algoritmos de cálculo que estén pensados para eso, pero aunque lo sepamos, siempre es necesario, digamos, cuantificar cuáles son esas diferencias. Entonces está claro que los sistemas de planificación no nos sirven, pero uno se pregunta, bueno, ¿y qué tanto preocuparnos por la dosis periférica? Bueno, en nuestro caso, el interés era porque queríamos ser capaces de calcular la estimación de segundos cánceres que, de acuerdo, por ejemplo, a este trabajo de Diallo, en la revista Roja, prueba, esto es para un grupo de pacientes pediátricos y es la frecuencia de second malignant neoplasm, o sea, segundos cánceres, a partir de el borde del campo, o sea, cero es justo en el borde del campo y encontramos que, aunque con muy baja frecuencia, igual a 10 centímetros, perdón, a un metro o a 80 centímetros del borde del campo, igual se siguen generando eh, tumores secundarios consecuencia de la irradiación del tumor primario. Eh, ¿Cómo entonces podemos plantearnos si obviamente queremos evitar la generación de estos segundos cánceres y la herramienta que tenemos en la clínica como el sistema de planificación no nos sirve? ¿Cuáles son las soluciones que podemos plantearnos? Bueno, y esas soluciones, por un lado, puede ser tener medidas, todas las dosis en cuantas situaciones o geometrías nos podamos imaginar, tamaños de campo, profundidades, etcétera. La otra es tener, en vez de hacer todo ese conjunto de medidas, es tener cálculos de Monte Carlo para, de nuevo, todas las situaciones que nos podamos imaginar, o tener algún tipo de modelo analítico en el que nosotros simplemente pues, metemos, por ejemplo, la energía, las coordenadas del punto, etcétera, y este modelo es capaz de entregarnos cuál es la dosis fuera del campo de tratamiento. Por ejemplo, para las medidas, un ejemplo, aquí tenemos un report de la APM donde muestran diferentes medidas para conocer cuál es la dosis fetal a partir de consecuencia de tratamientos de radioterapia con haces de fotones. Como ya os digo, nuestro interés iba primero derivado hacia ser capaces de estimar la probabilidad de un segundo cáncer, pero obviamente la dosis periférica es importante por otras diferentes causas, como por ejemplo en este caso la dosis fetal, también puede ser querer conocer si es un paciente, por ejemplo, que tiene implantado un marcapasos y obviamente este marcapasos uno lo considera, no lo trata de no irradiarlo, está fuera del campo, pero obviamente les va a llegar una cierta dosis que sería interesante conocer. Bueno, en este caso os muestro las medidas que se realizaron para distintas profundidades, a distintas distancias, en un variant cleanup, medidas en agua, usando TLDs y diodos. Nada de esto es trivial porque los TLDs responden, tienen una respuesta que es dependiente de la energía y por lo tanto es necesario conocer el espectro de fotones que tenemos fuera del campo. Entonces ya no es solo hacer la dosimetría, sino que obviamente hay que tener incorporada una serie de correcciones que son importantes. O sea, la dosimetría fuera del campo de tratamiento no es trivial. Entonces, bueno, ellos como conclusión dicen que las dosis fuera del campo pueden ser distintas entre diferentes máquinas, incluso aunque tengamos la misma energía nominal. Obviamente esto es un montón de horas de tratamiento, muchas medidas para imaginarnos cuáles son las distintas configuraciones bajo las cuales nosotros queremos conocer la dosis periférica. Aquí tenemos otro ejemplo de medidas y seleccioné esta porque es un comportamiento curioso que os voy a dejar que penséis si os imagináis por qué estas medidas de dosis periférica
más o menos a esta altura le ocurre algo como esto. Y después recordadme que lo veamos cuando termine la charla, pero este tipo de o sea, este comportamiento después se ve cuando uno hace simulaciones Monte Carlo y todo. Creo que ellos hicieron medidas aquí en un fantoma de agua usando una pinpoint, si mal no recuerdo. Pero de nuevo, esto significa andar midiendo todas las situaciones que uno se puede imaginar. Entonces pensemos en cálculos Monte Carlo y aquí hay un trabajo de el grupo de Cray en el que obviamente tienen que simular toda la geometría del LINAC, lo cual ya es complejo, no siempre está disponible, y hay de nuevo simular distintos tamaños de campos, profundidades y imaginarnos que todo es agua, pero ya, de nuevo, yo hago simulaciones para diferentes tamaños de campos, pero como lo aplico a tratamientos individuales de IMRT, qué pasa con la geometría del paciente y más aún, todo el mundo en cualquier clínica va a tener acceso a estos cálculos Monte Carlo. Yo diría que normalmente no es el caso. Entonces, quizás uno pensaría en que quizás la solución mejor son modelos analíticos. Y aquí os presento, nada, muy rápidamente, Peridose, que fue el primer software que se desarrolló en Francia para calcular la dosis fuera del campo de tratamiento. Sirve solamente para campos cuadrados, rectangulares o cuadrados. Este es el aspecto un poco que tiene la interfaz con el usuario y es capaz de generar reportes como estos, pero obviamente está bastante limitado a que solamente considera un solo campo que sea, como digo, cuadrado o rectangular. Eh, ya. Eh, Posterior a esto, el grupo de Schneider eh, publica un modelo que físicamente puede ser una belleza, porque es un modelo analítico en el que modela, por un lado, la dosis de las primarios, las fugas, y después, por otro lado, los fotones dispersados de haces de radioterapia, teniendo en consideración la geometría de los multiláminas. Entonces, para él obviamente la dosis total va a ser la suma de la dosis de los fotones primarios, de fuga, de dispersión en el cabezal y de fotones dispersados. Después, cada dosis la subdivide en el producto de la afluencia, de lo que corresponda, ya sean fotones primarios o de fugas, multiplicado por el muen sobre rho, que obviamente va a ser función del espectro, y eso lo hace para cada una de las componentes. Por lo tanto, es necesario conocer para este modelo primero cuáles son todas esas fluencias y las tenemos que conocer para cada una de las fuentes que considera el modelo. Entonces, primero tenemos que desarrollar el modelo para la fuente de fotones y después distintos modelos que nos permita conocer la fluencia después de modelar los colimadores primarios y secundarios. No nos vamos a meter, no me importan las fórmulas, pero simplemente para que veáis que no es tan sencillo el modelo. Por un lado va a tener una parte que simula el perfil plano, por otro lado, porque este modelo va a simular, la gracia es que va a considerar todo lo que ocurre dentro y fuera del campo. Entonces, primero tiene que considerar la parte plana, es capaz de modelar los cuernos de los perfiles y después este es el colimador primario, los colimadores secundarios, para ellos creo que también usan un variant, introducen esa geometría y tienen que considerar a partir de aquí cómo es la afluencia de los fotones dispersados y fotones de fuga. Entonces, una vez que tiene este modelo, que ya tiene una complejidad analítica más o menos importante, tiene que
hacer un ajuste para obtener los parámetros y para ello hace una simulación por Monte Carlo en un maniquí de agua y para que os hagáis una idea, este es el resultado de los ajustes y es un modelo que tiene más de 40 parámetros. Para mí un modelo que tiene más de 40 parámetros, como que ya, pero el valor particular de cada uno de estos parámetros obviamente no tiene ni por qué ni parecerse a lo que es porque puede estar compensado por el valor de otros parámetros y tampoco parece ser la mejor solución para que sea aplicable en la clínica. Bueno, ellos publican en su trabajo esta figura en la que dice nuestro modelo funciona muy bien, estos puntitos son las medidas y esta línea más gruesa es el total y por lo tanto bajo la teoría del punto gordo la verdad es que nos va súper bien cuando tenemos un campo cuadrado a una profundidad de 1,5 centímetros. Eh, Ellos, sin embargo, cuando ese mismo modelo se va y tratamos de aplicarlo a distintas formas de tratamientos, IMRT, BIDMAS, Conformal, Siemens, Varian, Electa, etcétera, etcétera, el modelo, que es esta línea gris, la verdad es que no funciona para nada bien ni es generalizable a otro tipo de técnicas o máquinas. Entonces, aquí es donde nosotros entramos y pensamos, realmente hace falta un modelo analítico, porque necesitamos tener una función que nos permita calcular la dosis en cualquier punto, pero que sea relativamente simple, pensando siempre en la aplicación clínica. Entonces, a este modelo nosotros lo llamamos perifocal y la primera versión de este modelo es uno en una dimensión. Este paper está de cumpleaños, cumple 10 años este año. Eh, y básicamente era un modelo muy simple que solo funcionaba en una sola dimensión, se llamaba el perifocal 1D, pero no necesitábamos ni medidas específicas para cada LINAC, ni cálculos de Monte Carlo, ni nada de nada. Es válido para cualquier tipo de tratamiento isocéntrico, eso sí es importante, necesita muy pocos parámetros de entrada y por lo tanto sería aplicable dentro del clinical workflow y en realidad representa un trade-off entre precisión y complejidad. Y el modelo es muy simple. No nos vamos a meter ahora aquí, solamente quiero que veáis cómo solo depende de dos parámetros y que a pesar de su simpleza, esto fue una medida de un tratamiento IMRT de próstata medido con TLD en un Alderson. Los rojos son los puntos medidos con TLD y lo azul es el modelo. La verdad es que si no nos separábamos de la línea media, este modelo, o sea, de la línea central, este modelo funcionaba bastante bien. Ya, pero queremos avanzar y transformarlo en un modelo 3D, que obviamente es un poquito más complejo, pero tiene el mismo tipo de estructura que el 1D. Básicamente son, como para que os imaginéis, algo que va decayendo exponencialmente a medida que nos vamos alejando del borde del campo y que también tiene en cuenta la ley inverso al cuadrado de la distancia de alguna forma y tenemos una serie de parámetros que nosotros lo llamamos de eficiencia y tamaño de campo porque todo este modelo se genera a partir de medidas de un campo 10 por 10 conformal. Y esto es cuando ya estamos muy lejos del campo en el que simplemente la dosis periférica es simplemente la de fugas. Ya. Entonces tenemos que entrenar este modelo que tiene solo 3 parámetros y para entrenarlo utilizamos un tratamiento de 8 campos de 10 por 10, es un tratamiento de abdomen, está hecho con toda la simulación completa a partir de, o sea, de un Electa Synergy en el Fantoma ICRP 110 voxelizado. Entonces, cuando ese modelo se ajusta a los datos de este tratamiento, obtenemos los valores de esos 3 parámetros
y las funciones de eficiencia y de tamaño de campo son funciones muy sencillas que somos capaces de calcularlas sabiendo solamente el tamaño de campo que nosotros tenemos cuando no se trata de un campo cuadrado 10 por 10 y cuando no se trata de un campo conformal, la eficiencia tampoco es la misma. O sea, obviamente un tratamiento de IMRT va a necesitar muchas más unidades monitor que un campo abierto conformal para entregar la misma dosis en un punto. Entonces nos basta con saber un tamaño de campo promedio y nosotros hemos probado utilizar simplemente el considerar cuál es el tamaño de una isodosis del 50%, como considerándola en 3 dimensiones, promediarlo y considerar eso como tamaño de campo. El número, o sea, cuántas dosis por unidad de monitor a isocentro entrega cada uno de los campos y saber las coordenadas cartesianas del punto de cálculo en el que queremos conocer la dosis y siempre el 000 va a estar en el isocentro. Recordad que este modelo solo es válido para tratamientos isocéntricos. Bueno, este modelo se publicó hace como un par de años. Aquí tenéis la publicación por si después hay algún interesado. Pero obviamente este modelo hay que validarlo y para ello tomamos el maniquí ICRP, que es un maniquí voxelizado, y simulamos un tratamiento de 3 campos, 5 por 5, en un pulmón izquierdo. O sea, es un tratamiento que obviamente no es real, es bastante, sea un paciente perfectamente esférico, pero era la primera validación que hacíamos de este modelo. Y igual era desafiante porque obviamente ya no estamos a línea media, estamos lateralizados con un pulmón por en medio, con costillas, con grasa, con bastantes inhomogeneidades. Eh, en este caso, los puntitos azules es lo que nos dice el modelo y las estrellitas es lo que nos dice el Monte Carlo. Si veis, aquí aparece de nuevo el escaloncito del que hablábamos antes en el trabajo de Kaderka. Pero como os comento, realmente igual es un caso desafiante. Esto no es para nada terrible, tenéis que fijaros aquí que estamos en un eje logarítmico y por lo tanto todas las diferencias, aunque sean pequeñas, van a aparecer agrandadas. Después lo que hicimos fue, utilizando el maniquí Atom masculino, eh, lo llenamos de TLD y lo irradiamos y le administramos un tratamiento de BIMAT, próstata. Aquí tenemos el Atom dispuesto para ser tratado, rellenito de TLDs. Y lo que hicimos fue hacer el cálculo usando el modelo. Aquí está la dosis por miligray en el punto de dosis periférica. Fijaos que aquí estamos a partir de 10 centímetros o algo así del borde del campo. Por lo tanto perdón, esto es el borde del campo aproximadamente, lo que significa unos 10 centímetros del isocentro. De nuevo, el azulito es el cálculo con perifocal y estos TLDs son los que estaban metidos dentro, ¿de acuerdo? En este caso, si bien parece como que hay puntos que se alejan bastante, estos TLDs son dosis en puntos discretos, ya. Yo aquí lo que he hecho es, esto es solamente tirar una dosis a lo largo de la línea media del átomo. Es decir, estos puntos de dosis son puntos que pueden estar a la derecha o a la izquierda, incluso más arriba o más abajo que esta línea media, ¿de acuerdo? Por eso que pueden existir diferencias. Cuando volvemos al trabajo de Schneider, en realidad cuando se agranda y vemos que el teorema del punto gordo funciona bastante bien, porque al final esto es un zoom de la diapositiva de antes y vemos que en realidad las diferencias entre el modelo y las medidas igual van a ser del orden del 40%. ¿Ya? ¿Por qué os muestro esto? Porque ahora nosotros lo que hicimos fue
ponernos en las condiciones del modelo de Schneider y hacer el cálculo con nuestro modelo. Y entonces tenemos azul clarito en nuestro modelo perifocal 3D. Los rombitos son el cálculo de Monte Carlo. Si veis, ahí aparece con este escaloncito. El rojo es el modelo de Schneider. Eh, Perdón, el analítico, ¿ya? Este es el modelo analítico, los rojitos, o sea, perdón, los rombitos es el cálculo de Monte Carlo. Y la verdad es que yo no podría decir cuál de los dos modelos es mejor, con la diferencia brutal de que nosotros tenemos 3 parámetros y que nos sirve para eh, cualquier tipo de tratamiento. Y hemos hecho muchas más verificaciones que esta, y la verdad es que es increíble cómo un modelo tan sencillo nos permite lograr tan buenos resultados, y eso es básicamente eh, consecuencia de los factores que corrigen desde el campo conformal al que ajustamos el modelo para obtener los parámetros, corregirlo por una función de eficiencia y de tamaño de campo. Bueno, pero resulta que yo para hacer medidas periféricas necesito todo el cuerpo del paciente. Necesito un CT de cuerpo completo. Obviamente esto no es ético porque las dosis que recibiría el supuesto paciente al hacerle un escáner de cuerpo completo serían casi del mismo orden que las que queremos calcular. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, lo que hicimos fue generar para cada paciente en particular, somos capaces de generar un maniquí o un CT sintético de cuerpo completo, y eso lo hicimos a través de un software que es Stuart, que también fue publicado, y en realidad el vídeo que debiera aparecer aquí, que no sé, una de esas no va a correr, eh, ya, bueno, no importa. Eh, Igual el vídeo que estaba aquí, digo, era una versión bastante más antigua del software, pero es más interesante que os comente cuál es la idea de este software, y es que toma el CT de planificación del paciente, lo registra con el maniquí ICRP 110, hace un registro rígido a la altura donde ambas partes coinciden, y eso ya ni siquiera es manual. En la última versión el sistema es capaz de detectar realmente a qué parte del cuerpo pertenece el CT este de planificación que hemos introducido. Y a partir de este registro rígido, basado en los huesos, la matriz 3D que se genera después de ese registro se aplica a todo al maniquí, al ICRP, y eso nos genera un maniquí de cuerpo completo del paciente. Una lástima igual que no podamos correrlo porque se ven unas imágenes en 3D. Después, por ejemplo, lo que hicimos para saber realmente cómo bien o mal estábamos, encontramos maniquíes en la nube de cuerpo completo. Entonces cogíamos solamente un pedacito, como que se fuera el CT de planificación, lo pasábamos por nuestro software y comparábamos nuestro maniquí sintético o CT sintético con el CT real. Y la verdad es que los resultados eran impresionantes, sobre todo pensando en que lo que nosotros estamos interesados es en un cálculo de dosis periférica. De hecho, en la actualidad, este Stuart, por ejemplo, tiene metidos todos los maniquíes, el de niños, el de mujeres embarazadas, etcétera, de forma que se puede elegir cuál es el que más se adapta a la situación del paciente del cual queremos generar un CT sintético. Ay, y ahora empieza a correr, de cuerpo completo. Ya, bueno. No sé por qué antes no partía. Pero esto es un vídeo que tampoco logro ver que corra. Pero bueno, aquí se carga el de referencia, este es el de planificación. Aquí todavía está la época en la que era
había que introducir manualmente los límites, o sea, a qué parte del ICRP coincidía el sistema de planificación, después hacia la segmentación automática en base a huesos y después cuál era el resultante, pero ya no logro hacer nada más que eso. Bueno, entonces una vez que tenemos este CT de cuerpo completo, tenemos las coordenadas de cada punto y hemos desarrollado una graphical interface que de nuevo nos permite que todo esto sea aplicable al workflow clínico, y eso nos permite calcular la distribución de dosis para más de 100 órganos y estructuras. En realidad, cualquiera de los órganos que estén dentro del ICRP van a tener su histograma dosis-volumen. Ahora, de nuevo, porque nuestra alumna de magíster, o sea, la alumna de magíster que desarrolló Stuart como parte de su tesis de magíster, eh, la, nos la capturaron desde el Karolinska y allí siguió trabajando para afinar aún más esta herramienta, y ahora lo que hace es que el CT de planificación está metido realmente dentro del maniquí de cuerpo completo, y solo el resto de lo que no era CT de planificación es lo que se reemplaza por el maniquí sintético. Y esto, bueno, obviamente con unas zonas de interfaz que son súper suaves, muy bien. Y la gracia de eso es que cuando después metemos el perifocal 3D, tenemos además la distribución de dosis que nos entrega el planificador en la zona del CT, y lo que hace perifocal 3D es calcular todo lo que queda fuera, que es más allá de la isodosis del 5%. ¿De acuerdo? Entonces tenemos histogramas dosis-volumen de todos los órganos que se nos ocurra del cuerpo. Bueno, y ahí hay un listado. Una vez que teníamos eso, y bueno, de la diapositiva anterior, si yo tengo el histograma dosis-volumen de cualquier estructura, yo puedo calcular la probabilidad de generar un cáncer secundario, y este ha sido otro proyecto de otro alumno de magíster, en el que hemos tomado el modelo de Surya, que es uno de los pocos modelos que tienen casi toda la biología que podemos considerar en estos casos, desde células normales que se ven afectadas como consecuencia de la irradiación en zonas periféricas, cómo estas células progresan desde premalignas a malignas, y ya, cómo se puede después terminar desarrollando un cáncer. Este modelo es muy complejo. Igual los dos papers que generaban, o sea, en el que se publicó este modelo, estaba más o menos escrito con bastantes errores. De hecho, hemos estado en contacto con Surya, que es el autor de este trabajo. Encontramos varios problemas, ya se solucionó todo y se ha parametrizado utilizando una base de datos actualizadas del SER, que es esta base de datos norteamericana. Entonces está totalmente actualizado, y de hecho tenemos un paper que va a salir, va a enviarse a publicar en los próximos días, ¿ya? Entonces ya, esto nos permitía conocer la probabilidad de un segundo cáncer, pero nos planteamos también otro desafío más allá, y esa fue otra tesis de magíster, que fue cómo a partir de esta distribución de dosis que ahora tenemos en cualquier parte del cuerpo, si es que podemos calcular la dosis a los linfocitos. Y alguien se preguntaría, bueno, ¿y por qué los linfocitos? Bueno, porque resulta que el conteo linfocitario de los pacientes, y aquí tenemos un paper del año 2020, eh, como esto es el caso de pacientes con cáncer, como dependiendo que la linfopenia sea menor o mayor que grado 3, resulta que obviamente los pacientes que presentan una menor linfopenia, o sea, es grado menor que 3, tienen una supervivencia mayor. Entonces, sería muy bueno que un médico pudiera conocer, el clínico pudiera saber con anticipación, antes de entregarle a un paciente un tratamiento, ser capaz de
conocer cuál va a ser su recuento linfocitario al final del tratamiento. Y esto es muy importante, sobre todo si se está pensando que después este tratamiento, este paciente va a recibir algún tipo de tratamiento inmunológico, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta parte del proyecto era estimar el número de linfocitos después de radioterapia, siempre pensando en pacientes específicos. O sea, vamos a tomar el CT de planificación de un paciente, vamos a tomar su distribución de dosis que calculó el planificador hasta la isodosis del 5%. O sea, es todo absolutamente individualizado para cada paciente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros sabemos cuál es la distribución de dosis de todos los órganos del cuerpo, ya sean órganos que estén dentro del campo o fuera del campo, porque si es dentro del campo tomamos los datos del sistema de planificación y el ICRP 109 nos muestra cuál es el movimiento de la sangre saliendo de un órgano entrando a otro órgano. Y nosotros sabemos el histograma dosis y volumen de cada uno de ellos. Por lo tanto, si somos capaces de simular el movimiento de los linfocitos a través de esto, en cada instante de tiempo los linfocitos van pasando de un órgano a otro, tal y como la sangre se va moviendo. Cuando está dentro del órgano, sabemos que le podemos asignar a ese linfocito la dosis que corresponde al histograma de ese órgano, ¿ya? Y siempre se usa este sistema FIFO, que es first in, first out. O sea, si tenemos aquí 4 partículas, la primera que va a salir aquí es la que después va a salir de nuevo al siguiente órgano, etcétera, ¿ya? Eh, Solventando algunos problemas que presentaba este tipo de estrategia de cálculo, bueno, finalmente tenemos un software en el que, si veis aquí, podemos decirle cuánto tiempo dura el tratamiento, cuál es el cardiac output que vamos a considerar de ese paciente, la cantidad de sangre, la dosis por fracción, cuántas semanas de tratamiento, qué días de la semana se trata el paciente, etcétera. Y finalmente lo que nos entrega este software es la distribución de dosis a el órgano que nosotros llamamos linfocitos. Bueno, pero una vez que tenemos la dosis a linfocitos, lo que tenemos que ver es ya qué le pasan a estos linfocitos. ¿Se van a morir? ¿Van a seguir vivos? ¿Qué les pasa? Entonces, para eso tomamos el modelo de Zoom publicado en el año 2020. De nuevo, es un modelo que considera una interacción entre, o sea, los linfocitos son parte del sistema inmune que va a estar interaccionando siempre con el modelo. Y básicamente Zoom lo que hace es que todas estas interacciones las traduce en un sistema diferencial de ecuaciones que están acopladas, ecuaciones diferenciales. Y aquí, por ejemplo, tenemos la ecuación que nos refleja cuál es la evolución temporal de L, que es el número de linfocitos. Y si veis en algún momento, aquí entra la D sub T, es la dosis que reciben los linfocitos. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema de ecuaciones se puede resolver computacionalmente. De nuevo, encontramos algunos problemitas en el sistema, en el modelo de Zoom, que se corrigieron para ser implementados de mejor manera. Y ahora, básicamente, aquí tenéis, estos son los datos que digo que están todavía sin publicar. Es un artículo que va a ser enviado, yo creo que en un par de semanas. Aquí tenemos el número de linfocitos normalizados al conteo inicial versus el número de días. 0 es el día de inicio de la radioterapia y estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, son 3 pacientes con hepatocarcinoma. Estos pacientes pasaron a lo largo de todo el proceso que hemos hablado, generación a partir del CT de planificación, el CT sintético de cuerpo completo, etcétera. Esta fue la dosis al isocentro, el número de fracciones, y aquí está con línea punteada y en línea continua cuál es la diferencia en el número final de linfocitos, asumiendo que nosotros consideramos o no la dosis periférica, y para ciertos casos, como en este de aquí, por ejemplo, podemos ver que considerar o no la dosis periférica es o sea, marca la diferencia.
como una de las validaciones del modelo, aquí tenemos 12 pacientes en el que sabemos cuál es el recuento linfocitario una vez que termina la radioterapia. Y este gráfico muestra las diferencias entre el modelo nuestro y después de haber pasado por todo este proceso y la medida real de linfocitos después del tratamiento de radioterapia. No hay sesgo en el modelo, o sea, hay veces que sobreestimamos, otras veces infraestimamos, en otros casos la verdad es que eh, eh, coincidimos muy bien con la medida experimental y en cualquier caso resulta que la, ¿cómo se dice esto? La incertidumbre de los parámetros, en este caso del recuento linfocitario del propio laboratorio, es de más o menos 20%. Por lo tanto, las diferencias están absolutamente dentro de la incertidumbre de las propias medidas del laboratorio. Entonces, y con esto ya voy a ir terminando, ¿cuál fue el esquema de tratamiento pensando siempre en una implementación clínica? Es que aquí tenemos nuestro sistema de planificación. Bueno, en el sistema de planificación obviamente no tenemos el recuento linfocitario inicial, pero un parámetro que necesitamos nuestro CT de planificación, el cálculo que ha hecho el sistema de planificación, cuáles son las unidades de monitor por cada uno de los campos de tratamiento, cuál fue la dosis prescrita. ¿Ya? Y lo primero es que a partir de el sistema a partir del CT de planificación, calculamos a través de Stuart el CT sintético de cuerpo completo. Después, ese CT sintético de cuerpo completo nos permite calcular sobre él la dosis periférica usando el P3D y además consideramos cuál es la distribución 3D que calculó el planificador a partir del sistema de planificación. Entonces, al final, combinando el cálculo de P3D con la distribución 3D del planificador, tenemos una distribución de dosis completa sobre todo el cuerpo del CT sintético y eso nos permite hacer la estimación de segundos cánceres utilizando el modelo de Zuriach. Todo esto estamos trabajando ahora, igual MATLAB nos está poniendo algunos problemas para generar un ejecutable, digamos que tú empieces con uno y al final te haga absolutamente todo el proceso. Después, una vez que tenemos los histogramas dosis y volumen en concreto de todos los órganos que están incluidos en el ICRP, son los órganos más importantes desde el punto de vista del sistema circulatorio, hacemos correr circo en el que la sangre va dando vuelta y nos permite calcular el histograma dosis y volumen a los linfocitos periféricos a partir de este histograma dosis-volumen y utilizando el modelo de Zoom modificado, somos capaces de calcular el número de linfocitos circulantes después del inicio de la radioterapia. En realidad toda esta parte junta, que es lo que se va a mandar a publicar ahora, es lo que nosotros hemos llamado PLAT. No me preguntéis ahora cuáles eran las siglas o por qué se llamaba así, pero corresponden a algo. Lo voy a buscar. Em, ya, así que con esto termino, no sin dejar un reconocimiento expreso a todos los alumnos, algunos de ellos estarán conectados en línea en estos momentos, que participaron en este proyecto, al profesor Ignacio Espinoza y a Maite Romero, quien es ella fue mi alumna de doctorado y ahora mismo es postdoc en el Karolinska Institute. Natalie está ahora trabajando en la red de salud de Cristos, igual que Rodrigo. José Luis Rodríguez trabaja en la Fundación Arturo López Pérez. Isidora, que fue la que desarrolló Stuart, está haciendo su doctorado ahora en la Scandion Clinic y la Universidad de Uppsala. Y Ignacio, que es el que desarrolló el software de P3D y Vlad, que contenía a Circo, está haciendo su doctorado en el DKFZ en la Universidad de Heidelberg. Y bueno, aquí os dejo ir viendo cómo vamos
envejeciendo a lo largo de los años, van pasando generaciones y generaciones de alumnos de magíster. Si tenéis preguntas, feliz de responderos. Muchas gracias, Beatriz, por tu seminario y por tu interesante charla y por resultados tan actuales como nos comentabas ahí, que están en proceso de ser publicados. Como en todos nuestros seminarios anteriores, pasamos a la fase de unos minutos para realizar preguntas a nuestras charlistas, así que como todas las veces, pueden espontáneamente simplemente prender el micrófono y preguntar. Hola Beatriz, Cristian de Antofagasta, tremendo trabajo. Hola. Eh, Estaba echándole un vistazo a las diferencias que obtuviste entre los linfocitos medidos y los que calcularon ustedes, que eran más o menos un 20%, ¿cierto? Máximo, ¿Tienen, sí. máximo, sí. ¿Tienen alguna estimación de cuánto se están jugando por la generación de esta información extra en el CT? Si es que entendí bien, ustedes tenían el CT de simulación y rellenaban este CT con el software que estaban generando. ¿Existe alguna información que ustedes manejen como para saber cuánto nos estamos jugando por órgano? Si que yo quisiera saber el histograma en un órgano determinado. No entendí la pregunta. ¿Que nos estamos jugando qué? ¿Cuál es la incertidumbre que Ah, ustedes tienen, ok, ya. por esta generación extra de información que no está en el CT de simulación? Porque yo supongo que ustedes están generando órganos afuera del CT de simulación y quería Sí, saber si claro. ustedes tenían alguna Mira, información al respecto. yo creo que un poco tu respuesta puede estar en esta diapositiva en la que vemos qué es lo que pasa si yo solo considero los órganos y la dosis que está dentro del sistema de planificación. Y ahí este sería el número de linfocitos, las líneas punteadas, Uh -huh. mientras que la línea continua es el número de los linfocitos a lo largo del tiempo cuando yo considero los órganos periféricos y la dosis que reciben los órganos periféricos. Entonces el impacto de considerar o no la dosis periférica vemos que depende mucho y lo más importante termina siendo cuál es el tamaño de la fracción. Eso es lo que hemos visto. Cuando estamos hablando de tratamientos hipofraccionados como este, en el que la dosis por fracción es alta, el considerar o no la dosis periférica es súper importante. No sé si por ahí iba tu Sí, pregunta. sí, sí, sí. Muchas gracias. ¿Más preguntas de los asistentes? Ya sea con el micrófono o directamente en el chat. O si no, Hola, Beatriz. o todos entendieron todo o no entendieron nada. Hola, hola Espera. Beatriz, Claudio Mancilla por acá. No, no sé si lo explicaste, pero me quedó pendiente la explicación del escaloncito. Ah, Que, ya, cierto, ya, qué bien te has acordado, se me había olvidado. Ujú. Ya. Sí, sí, bueno, todos sabéis que el colimador primario es un colimador circular, ¿ya? Y más arriba tenemos la fuente. Cuando yo estoy mirando distancias relativamente cortas, lo que estoy viendo es lo que pasa a los fotones que pasan justo por ese colimador primario. Pero si yo me voy a mirar más lejos, lo que estoy viendo son fotones que están pasando a través del colimador primario. Entonces hay una caída en la dosis. Si vamos al gráfico, os daréis cuenta que eso se ve fácilmente cuando veis a qué distancia. O sea, realmente lo que ocurre es una caída en la dosis. ¿Y por qué? Es porque estos fotones que vienen de la fuente atraviesan el colimador primario. Los otros no, los otros los que están más cerca pasan, digamos,
por el agujero del colimador, ¿ya? No sé si me explico. Estos fotones que están aquí están más atenuados. Porque, a ver, yo creo que puedo tener una, puedo convertir esta cosa, no, eh, esta herramienta me pasa. Es que estoy tratando de convertirla en un punterito que no sea láser. Quiero escribir, pero no sé por qué no puedo pasar a esta cosa. A ver, yo estaba tratando de dibujar. Si lo dibujo se entiende más fácil. No soy capaz, en este modo puntero no soy capaz no, ya, de pintar. Ya. A ver, voy a tratar de hacer, imaginaos que aquí hay un círculo, ¿ya? Que es el colimador primario. Y que yo tengo aquí mi fuente, ¿ya? Mucha imaginación. Todo lo que ocurre hasta aquí, más o menos, son fotones que partiendo de la fuente pasan por el agujero del colimador primario, ¿ya? Pero cuando yo estoy abajo y estoy mirando muy lejos de la fuente, es porque estoy considerando fotones que vienen por aquí y que pasan a través del espesor del colimador primario. Por lo tanto, hay más atenuación y yo voy a ver qué es lo que pasa en la dosis más lejos del campo. Y eso es lo que hace que haya esta caída. Eso solo lo vemos cuando hay simulaciones en Monte Carlo o una medida realmente muy punto a punto, como las medidas de Kaderka en el que van barriendo con un maniquí de agua. ¿Ya? Pero, o sea, no lo pone en ningún lado y tuve que darle un par de vueltas para darme cuenta que es No, lo que está pasando. y me imagino que es muy difícil de implementar analíticamente en los modelos. Sí, no. O sea, no merece la pena. O sea, se puede. De hecho, el trabajo de los de Schneider los reproducen, pero a costa de meter 35 parámetros. Entonces, Claro, claro. y siempre esto es un balance entre, al final, eh, precisión y complejidad del modelo. Sí. Y solo para preguntar, porque yo estoy un poco lejos de ahí, ¿Schneider, Schneider. el modelo, proviene de los primeros principios o es algo que es un modelo empírico? No, es un modelo analítico, pero ellos, por Ujú. ejemplo, mira, si vemos alguna de las expresiones, quizás te hace un poquito más a la idea. Ahora ya viene. Ya. Por ejemplo, él lo que hace es imaginarse que básicamente lo que tiene es una gaussiana, por ejemplo, en la fuente, que se va abriendo y la va recorriendo, ¿de acuerdo? Esto, bueno, aquí y lo que hace es, obviamente, esta integral desde menos infinito hasta un cierto punto, el resultado es la función error, ¿ya? Y así, por ejemplo, ellos simulan la distribución de la zona plana, o sea, como que es lo único que están viendo ahí es desde la fuente, que tiene una distribución gaussiana y como estos fotones primarios no se van a encontrar con nada básicamente hasta que solo llegan al agua del maniquí y ahí originan la zona plana, ¿ya? Entonces es un modelo como eh, bueno, es un modelo analítico, o sea, no estamos partiendo de los principios de interacción, radiación, materia, sino tratando de modelar qué es lo que está ocurriendo. Aquí, por ejemplo, introducen la geometría de las láminas, etcétera, y Y todo ahí está esto. en la primera imagen está el circulito del corredor primario, que a lo Este mejor es te el colimador falta. primario. Ah, mira, aquí lo Sí. podría haber visto rápido, claro. Ocupado. Todos los que vienen por aquí vienen más atenuados y ese Claro, es el... ¿ya? el, Sí. el- Entonces muchas es una gracias. especie de Ah, pero- Monte Carlo a lo bruto. O sea, simula muchas cosas, pero no va a la base de los principios físicos. No. muchas gracias. Tenemos espacio para una última pregunta, si alguien quiere escuchar este momento.
Bueno, si no hay más preguntas, Beatriz, agradecerte nuevamente a nombre de todo el directorio de la sociedad. Esta actividad creemos que es sumamente importante, especialmente porque está realizada por nuestros propios socios y pensada para nuestros socios, pero también para el resto de la comunidad. Hay varios agradecimientos en el chat de Ah, Francisco, ya, de la... decía, hay preguntas, pero no era capaz de, este punterito láser no me deja hacer nada, no sé, quizás me tengo que salir del modo presentación, no sé, sí, ahí parece. Pensé que eran preguntas. Ya, No, no, buenas tardes. se extienden los agradecimientos de muchos de los asistentes y ante tu pregunta la claridad de la presentación, así que quedó muy claro por